Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, feliz inicio de semana. Estas próximas días, las próximas semanas van a ser definitivas como para poder entender cuál va a ser el futuro político o la forma de gobernar del gobierno de entrante José Raúl Mulino a la cabeza. La primera prueba tal vez será con la elección de la directiva de la Asamblea. El señor presidente electo se ha reunido con varias de las bancadas, es más, ya terminó con todas, con la intención de tratar de que cualquier proyecto de agenda gubernamental no tenga tantos conflictos a la hora de llegar al escrutinio de la Asamblea. Y esto es así en materia importante, por ejemplo, en el caso de Río Indio, que se debe de pasar una ley para conocer quién se va a encargar de administrar la cuenca hidrográfica con respecto a las nuevas reservas de agua, urgentes y necesarias. Y otro tema importantísimo es el tema de la Caja de Seguro Social. Antes de que eso ocurra, la Asamblea va a tener que elegir una directiva. Y de igual forma, está en boga la forma en que el señor Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, tiene que tener de alguna manera un futuro. Lo va a tener, obviamente lo va a tener. ¿Cuál es? Eso es lo que vamos a analizar hoy con nuestro invitado especial, José Lazo. Él es sociólogo, jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Si usted tuviera que definirme en este momento uno de los primeros retos, no tanto en agenda gubernamental, pero en materia política, que va a enfrentar el presidente electo, ¿cuál sería? Bien, yo diría que hay varios. En este caso, uno, creo que él ha venido trabajando en eso, que es el tema de la gobernabilidad en tanto minorías dentro de la Asamblea y la aprobación de sus proyectos futuros. El tema del diálogo directamente con los partidos políticos es fundamental para la toma de decisiones. Pero hay otro reto fundamental, cómo se gobierna con aquella sombra de Ricardo Martinelli, que todavía tiene un peso importante dentro del ámbito político y social de este país. Yo creo que eso sería otro reto importante que tendría que enfrentar el presidente Mulino. ¿Y cómo se gobierna con una sombra? Hombre, mira, yo creo que él ha expresado claramente su posición. Yo soy el presidente, él tiene un carácter importante que lo ha venido demostrando ya casi en el primer mes o en los primeros días que ha sido electo. Eso me parece que es ineludible, que haya un choque directo entre dos personalidades que son realmente muy parecidas. La idea fundamental sería de que el expresidente Martinelli pueda replegarse en el espacio donde esté para efectos de que se pueda generar una gobernabilidad sin esa sombra que tú has dicho que produce el expresidente Martinelli. La otra es su condición como tal dentro de la embajada. Precisamente, o sea, ¿qué se espera? Se pidió un salvoconducto, tendremos que ver si antes de que salga el actual presidente Nito Cortizo pueda dar el salvoconducto que se solicitó dentro del gobierno de Nicaragua para que efectivamente él pueda salir del país. Yo creo que... Ahora no se va a querer ir, porque yo no me iría cuando la fiesta está empezando. Ok, pero si estamos viendo en el tema de los retos, si se queda en efecto... O sea, yo creo que lo más saludable en este caso era quizás bajar el perfil del expresidente Martinelli, cosa que sabemos que no va a ocurrir. Casi imposible hacer eso. Que no va a ocurrir, pero la idea es que le permitan al presidente Mulino tomar decisiones sin el sonido constante de la posibilidad de opiniones del expresidente Martinelli en la toma de decisiones. Otra cosa importante es que cuando veamos tal vez las primeras señales de este tipo de manifestación de poder, por así decirla, algunos opinan que puede ser con la elección de la directiva de la Asamblea, ¿no? Y hay algo importante que quiere hacer la Asamblea, y es que es lo que se ha dicho. Y para mí, pues todavía hablar de suposiciones me parece un poco prematuro, pero se quiere hacer una forma legal para salvar a Martinelli, ya sea o anular el juicio o hacerle el juicio nuevamente, porque aquí lo ha dicho invitados como Camacho, o dar una amnistía que es para delitos políticos, no es para delitos comunes de blanqueo de capitales, esa prerrogativa. Ofrecer un indulto
que lo ofrezca tal vez el gobierno actual o el próximo gobierno, al señor Ricardo Martinelli, para poder que él pueda liberarse de aquella llaga que tiene pesada del caso New Business. Bueno, cualquier esfuerzo que se haga desde la Asamblea o desde el indulto que pueda hacer el presidente Cortizo trastoca la institucionalidad como tal, la socava directamente. Porque en efecto se han agotado todas las instancias respectivas y hay una condena en pleno y vigente. Cualquier esfuerzo que se haga es doblar la institucionalidad, arrodillar la institucionalidad. Yo creo que eso no sería un mensaje, por lo menos en los discursos que ha desarrollado el presidente Mulino, se está volviendo muy institucional en tanto el respeto de esto. Ahora, en el otro escenario de que el presidente Cortizo pueda dar un indulto, en efecto creo que mandaría un mal mensaje ya cerrando se van a acordar todos, se van a acordar de él por el indulto y no por la pandemia. Exacto, el ciclo, pero al final habrían grandes críticas de parte de cierta parte de la población. Pero recuerden una cosa, él en campaña directamente, Mulino prometió ayudar a Martinelli. Claro, nunca dijo cómo iba a ser, pero ¿por qué Nito Cortizo ayudaría a Martinelli? Bueno, aquí quedaría establecido ese comentario que llaman la vereda tropical del acuerdo que hay entre RM y el PRD, ese pacto. Ese pacto quedaría muy evidente si esto ocurre definitivamente, en tanto no toques o no investigues o no vayas más allá de lo que ocurrió en este gobierno frente al otro. Yo creo que hay que tomar el despilfarro de dinero que hubo con tantas cosas. Bueno, hay que tomar en consideración todas las actas del gabinete secretas. Bueno, definitivamente eso quedaría en evidencia de que en efecto habría quizás en el fondo la evidencia de ese pacto que se habría mantenido con respecto a RM-PRD. Yo creo que quedaría en evidencia, ser un indicador muy claro de ese pacto si eso llega a ocurrir. Aparte que, nuevamente, socavaría la institución como tal, llevaría quizás un mal nombre y sería altamente criticada por algunos actores sociales del país. No de repente por la población que en alguna medida esperaba de que ayudaran al amigo Martinelli. Voy a hacer la pausa. Profesor, vamos a regresar con más acerca de este tema. No se vaya, por favor. Gracias por continuar. Hoy estamos analizando los principales retos en materia política y de agenda gubernamental del señor José Raúl Mulino y también la conformación de la Asamblea y la próxima elección de la Junta Directiva. Para eso nos ayuda José Lazo, es sociólogo y profesor. Profesor, usted y yo estábamos conversando antes de ir al cambio acerca de los retos y la sombra de Martinelli en el gobierno de Mulino. ¿Usted cree que realmente ese pacto exista entre RM y PRD y que el presidente actual ¿cómo puedo decir esa palabra sin que suene ofensiva? Se atreva a darle un indulto político? Mire usted la contradicción que sería. El gobierno, nada más para que analice nada más antes de que responda. El gobierno actual no considera a Ricardo Martinelli un asilado político. Por eso le ha negado el salvoconducto en 2 ocasiones y también le ha llamado la atención sobre su comportamiento como asilado en la Embajada de Nicaragua. Y de igual manera, darle un indulto a él significa que lo reconoce como asilado político. Es totalmente contradictoria la política de relaciones exteriores que ha tenido el país desde el 7 de febrero. Bueno, lejos de tratar de ser especialista en relaciones exteriores, podemos analizar directamente que, en efecto, o sea, si el gobierno de Nito Cortizo le da el asilo, le da el indulto, yo no creo que sea directamente de que reconoce como asilo político. Lo que le está dando es un indulto a una condena que ellos entenderían en alguna medida que fuera político. No existe indulto por delitos comunes. Por eso, ellos lo entenderían como político. O lo transformarían, o sea... No, es reconocer. Usted se acoge al 184 numeral 12 de la Constitución, que faculta al presidente a dar un indulto político, y eso es reconocer que la persona que está en la Embajada de Nicaragua fue un perseguido de su gobierno. Por supuesto, eso es sería totalmente reconocer ridículo. ese asunto. Pero en efecto, o sea, nosotros hemos visto las prácticas políticas que se han desarrollado a través del tiempo. Y en efecto se buscan las excusas necesarias para dar o los indultos o los perdones o las salidas que en alguna medida exijan el momento político particular. Yo creo que en este momento, si eso llega a ocurrir,
con el costo político que lleve dentro del gobierno de Benito Cortizo, quedaría en evidencia definitivamente eso que me preguntaste, si realmente había o no un pacto entre RM Sí, y porque PRD. ¿qué va a ganar Nito con dar eso? Porque al O final... sea, ¿qué gana él como Bueno, presidente? Al final tendríamos que analizar precisamente esto, o sea, cuál fue el acuerdo detrás de esto. No investiguen, no vean más allá de lo que está, en nombre del gobierno de unidad nacional, entonces avancemos hacia adelante y que quede todo como está. Entonces, eso podría ser, eso podría ser. Estamos especulando sobre la base de lo que estamos viendo. O sea, no podemos concluir que efectivamente sea así. Pero ese sería el escenario en tanto... Si lo indulta, vamos a ver, tenemos a un hombre fuera de la embajada en plena acción política. ¿Cómo va a interactuar con Martín? Por supuesto, Molino? eso en alguna medida tendría que llegarse a un acuerdo con respecto a eso. Oye, bueno, salgo de aquí, por favor, dejémonos gobernar como tal, como lo hemos plasmado. Si me dice cuál sería la salida directa, en tanto el beneficio que tenga el presidente Molino, sería la salida del presidente Martinelli hacia Nicaragua. Sería lo lógico para que efectivamente podría desarrollar todo lo que es su política y sin la sombra, como has llamado tú, del presidente Ricardo Martinelli. Hay que ver que eso sea así. Una de las primeras señales de saber qué tanto puede controlar uno o el otro la situación política vendrá en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea, desde RM, se junten con otras bancadas para tener el control de los votos. Y al gobierno sí le conviene tener el control de la Asamblea, perdón, pero algunas alianzas tendrán que hacer y les conviene hacerse de una alianza entre todos los partidos para poder lograr pasar leyes importantes como la que hemos hecho. ¿Qué futuro le ve a eso? Bueno, mira, lo primero, yo creo que lo que está haciendo el presidente Molino en tanto la reunión con las bancadas es precisamente lograr la empatía que necesita en tanto proyectos que necesita pasar, que en efecto no van a ser bancadas permanentes, pero sí, estos proyectos van a ser quizás analizados coyunturalmente por cada uno de los temas. Es decir, el tema de la Caja de Seguro Social quizás tenga un ascendiente importante entre algunas bancadas, otras no. Eso va a depender. Pero yo creo que inteligentemente el presidente Molino lo que está haciendo es precisamente tratando de generar esa empatía que le permita, por proyectos, ir aprobando algunas cosas. Hay algo más importante también y es el acta que se firmó. Faculta a Martinelli para revisar todos los acuerdos en el legislativo. Y ya estamos viendo allí, yo creo, a mi interpretación, yo no sé si usted opina lo mismo, como quien dice, un interés de dominar o de saber o de controlar lo que pasa ahí. ¿Esto no va a generar problemas después? Por supuesto, porque al final él controlaría un órgano de gobierno como tal, y él en nombre de su presidencia como de RM estaría quizás vinculado a tomar decisiones dentro de ese espacio, que en efecto nuevamente podrían diferir directamente de la línea central del presidente Molino. Voy a hacer la pausa. Hoy vamos a regresar con más acerca de esta conversación y no se lo pierdan. Hoy conversamos acerca de los retos políticos, los retos económicos obviamente y los retos estructurales que tiene la administración entrante. Sabemos que uno de los principales, una de las leyes prioritarias que van a tener que tratarse en esta materia son la creación de una cuenca hidrográfica, o sea, la modificación de la cuenca, que contemple también la reserva de Río Indio y de igual manera la modificación a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo hacer? Mire, son dos cosas muy álgidas que generan mucha reacción polémica de algunos sectores del país. No estoy diciendo que de todos, pero de algunos sí. ¿Qué debe de hacer Molino para evitar este tipo de reacciones? O esa resistencia, ¿no? Bueno, va a estar difícil principalmente porque son tres temas que se van a verificar. Me dijiste la Caja de Seguro Social, el tema de la cuenca de Río Indio por el tema del agua, pero también de la vuelta al tema minero, que está precisamente... Bueno, y el tema minero que se me pasó. Que está precisamente muy presente en la conciencia de una población que luchó el año pasado por eso. Entonces, son temas que él va a tener que trabajar en conjunto con la Asamblea de Diputados para efectos de proponer. Pero
Y con la población. No, por eso. Y con la En población. ciernes tenemos que la población va a estar muy pendiente en tanto Caja de Seguro Social, que lo ha dicho directamente, que va a tocar este tema inmediatamente. Creo que para resolverlo en la primera etapa de su gobierno, cosa que le permita gobernar para otras cosas posteriormente. Esto me parece que inevitablemente va a traer un conflicto entre la población en tanto la discusión que se tiene con respecto a las medidas paramétricas que se pueda tener. Ya los gremios docentes, los gremios obreros, están muy pendientes de estos temas y en efecto... Pero perdón, yo no entiendo esa resistencia para las medidas paramétricas. Perdón, no la entiendo. Bueno. Hay gente que se jubila a los 62 años y sigue trabajando. ¿Por qué sigues trabajando si ya te jubilaste? Porque quieres 2 salarios y quieres aprovecharte. Supuestamente la jubilación es para las personas que ya no tienen que seguir trabajando. Entonces, si la gente sigue trabajando después de la cierta edad de jubilación, ¿cuál es el problema de la medida paramétrica? Bueno, definitivamente... En ciertas profesiones, debo admitir que hay que hacer excepciones. Independientemente de Los esto... de la construcción, obviamente, las personas docentes que son muy desgastantes, pero en otras, ¿por qué? Bueno, sin tratar de entrar al tema, porque no es el tema que estamos abocando, definitivamente hay que establecer un estudio bien detallado con respecto a las deudas que se tienen dentro de la Caja de Seguro Social, para efectos, ¿por qué tocar las medidas paramétricas? Hombre, si no son necesarias tocarlas, ¿por qué tocarlas? Porque si no, no vive la caja. Bueno, ¿Qué te parece? no, pero ¿qué tal si... el fondo. Pero entraríamos a debatir dentro de la Caja de Seguro Eso es lo que ha Social. dicho la OIT, ya hay unas opiniones Ok, técnicas. pero hay otras medidas antes de estas. Por Sí. ejemplo, recoger la deuda, una Sí. política de empleo. No, Hombre, una política de mejor atención de por salud. supuesto que puedan aportar a la Caja de Seguro Social. Una política de empleo garantiza la subsistencia de la Caja de Seguro Social en tanto trabajo formal. More or less, porque, bueno, tendrían que hacer otras cosas, pero... Bien. Ok, pero ¿cómo hacer el consenso? Esa es la pregunta. Como Bueno, sociólogo, ¿cuál es la forma? definitivamente el consenso nuevamente está en la consulta, nuevamente está en demostrar precisamente, no decirle a la población que tiene que sacrificarse sin antes haber agotado los temas que hemos visto con respecto a eso. No, o sea, que se entienda, porque siempre se le vende a la población el tema de un sacrificio que tiene que hacer la población. Sin recibir nada. Y aparte de que hay un sector que nunca se sacrifica. Sí. Entonces, hombre. Nada que ver. Volviendo a la asamblea, la posición de la bancada de Vamos, ¿cómo analiza este rol de este grupo nuevo de diputados con ideas muy bien fundamentadas? Bien, Vamos tiene quizás una luna de miel con la población. Definitivamente la población espera muchísimo de la bancada como tal, precisamente por los discursos que han venido desarrollando durante la campaña, en tanto no corrupción, en tanto a favor de las poblaciones, que en efecto se espera, se genera una incertidumbre importante sobre lo que se vaya a negociar. Yo hablo del posible desencanto de la bancada de Vamos cuando se vayan tocando temas como el que acabamos de tocar, la Caja de Seguro Social, hasta dónde se va a ver el tema minero y principalmente el tema del ¿Pero por agua. qué sería un desencanto? Porque en efecto la población espera de la bancada de Vamos un poco que defiendan los intereses de los grupos que realmente se encuentran en una situación más vulnerable. En la medida que las medidas sean impopulares, definitivamente, y que la Asamblea empiece a aprobar cosas que vayan directamente en contra de la población, va a haber un desencanto con respecto a esto. Ahora, ellos han dicho claramente que nunca van a ver de espaldas a la población. Y eso me parece que sería lo correcto en tanto la mayor cantidad de consultas, en tanto se vayan resolviendo los problemas de la población. Bueno, la única forma ahí para poder lograr una bancada protagónica con un buen rol dentro de la Asamblea, tal vez, no podría decir yo un Juan Diego multiplicado por 20, pero sí personas con buen criterio hacia el país, es conversando y es hablando y es fiscalizando las leyes y sacándolas adelante. Eso le va a ayudar mucho al gobierno a tener el apoyo de gran parte de la población. Por supuesto, por eso es que O sea, si el ellos la presidente hacen, Mulino... deberían de asociarse con Vamos, aliarse con Vamos en la Asamblea. Por supuesto, o sea, las alianzas van a estar en función, como lo hemos dicho, de los temas que se vayan tocando. Pero la población va a estar muy pendiente y yo creo que no se debe tomar como poco importante el hecho de lo que ha sucedido en 2 años consecutivos en este país.
La población en este momento entiende y sabe que tiene una fuerza importante para cambiar situaciones particulares, el tema de la gasolina en 2022, el tema de la minera en 2023. Por supuesto, puede ser el tema del Seguro Social en 2024. O cualquier otro que surja. Por supuesto, pero ya esa forma de que se pasaban proyectos y que la población guardaba silencio, no, eso pasó. Ya eso pasó. Bueno, el que tenga eso en la cabeza, que se vaya cambiando la idea, ¿no? Por supuesto, y tienen que ser cuidadosos dentro de la Asamblea con respecto a esto. Y lo harán. Por supuesto. Te lo puedo apostar. Esperemos que lo van a hacer. sí. Porque ya si no, los del PRD les van a dar la lección. La gobernabilidad que va a tener el gobierno en los próximos 5 años. ¿Usted ve un gobierno de conflicto social más tranquilo o de dispuesto a hacer consensos, de charlas, de no sé, discusión de proyectos, diálogo? La gobernabilidad en tanto el equilibrio de poderes para gobernar, sabemos que ya lo está trabajando el presidente Mulino con el tema de las bancadas y el tema del acercamiento de los partidos políticos. La gobernanza en tanto la posibilidad de los movimientos sociales de aceptar las decisiones y que eviten conflictos, precisamente pareciera que es inevitable un conflicto social en tanto algunos temas particulares. Yo creo que la manera de evitar esto es precisamente consultando a los grupos que en alguna medida se han organizado a través del tiempo y en efecto que le permitan negociar en tanto esos temas. De manera que si no se hace, definitivamente vamos a tener, o por lo menos lo que estamos vislumbrando, es la preparación ya de algunos grupos frente a los temas principalmente mineros y principalmente la Caja de Seguro Social. Pero hay que ver bien qué es lo que se está proponiendo en cada una de las cosas antes de salir, de prepararse y decir vamos a hacer una manifestación. Hombre, mira, hay un fallo de la Corte. Hay un fallo eso. de la Corte con respecto al tema minero y el nuevo ministro. Eso lo entiendo, y el nuevo ministro dice, bueno, la odio, pero está allí y tenemos que abrirla para cerrarla. Bueno, tal vez es momento de hacer un alto y ver qué es lo que queremos en ese sector. Bueno, y hacer una discusión nacional. Pero ya porque la lo que población tuvimos dijo que fueron queremos. propuestas, no, lo que hubo fueron protestas y una presión grande. Pero ¿usted fue a la protesta? Por supuesto. Yo no. Todos no fueron a la propuesta. Hay mucha gente que debería de explicar y dar una Sí, pero una idea. ese argumento es tratar de desmeritar todo lo que fue el movimiento del año pasado. Desmeritar. Y un movimiento de masas, pues, en evidencia, usted vio el país. El país entero marchó en contra de esto. Yo vi eso, pero aún así creo que es importante hacer la discusión. Bueno, eso es desmeritar el movimiento. Se nos acaba el tiempo, profesor. Qué lástima. Si no, lo invito para que tengamos esa discusión ¿Cómo más no? adelante. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.